Buenos días, hermanos. Tiempo de estudiar la palabra. Como lo dice Eclesiastés, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar entonces con el Sermón del Monte. Y para eso entonces le pido que vayamos al libro de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Lo van a publicar igual ahí. Versículos 19 al 24. Y vamos a leerlo. Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vamos a pedir la dirección del Señor, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, esta mañana le damos las gracias, Señor, primero que todo por todas sus bendiciones, todo lo que nos ha dado, Señor. Y también en forma muy especial queremos pedir una bendición especial por el mensaje de su palabra en esta mañana, por esta parte, esta porción del Sermón del Monte, que pedimos, Señor, que usted la bendiga grandemente, y también que sea sobre nosotros, Señor, toda su sabiduría, esa sabiduría, ¿cierto?, de los altos, Señor, que de tal manera que nos permita poder discernir, que nos permita poder aprender, Señor, lo que usted quiere entregarlo en esta mañana. Quedamos en sus manos y bajo su dirección, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vemos entonces que... gracias, hermano. Bueno, estaba bastante preocupado porque ayer me dio un lumbago bastante fuerte. Bueno, todavía lo tengo. Y pensé que no iba a poder venir, porque me moviliza totalmente, pero gracias al Señor puedo estar acá. Lo tengo todavía, pero suave. Bueno, aquí estamos hablando entonces de los tesoros. Aquí el Señor trae la enseñanza de los tesoros. Y sabemos, ¿cierto?, que desde épocas inmemoriales el gran afán del hombre ha sido acumular riquezas. Y eso también, por supuesto, afecta también a los creyentes. No están exentos de eso, no estamos exentos de eso. Por eso que el propósito de esta enseñanza, el propósito de esta amonestación de parte del Señor es que podamos nosotros grabar en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cierto?, como creyentes, la realidad de lo transitorio y de lo precario que son entonces las cosas materiales. Los hombres se consideran ricos, ¿cierto?, porque tienen acumulado, o por lo que tienen acumulado en el banco, ¿cierto?, o en alguna bolsa de valores. Pero el Señor Jesucristo enseña algo totalmente diferente acá. Riqueza es lo que está acumulada, dice, en el cielo. Y esta porción que hemos leído tiene dos partes. Los versículos 19 al 21 tiene que ver con el tesoro del creyente, y después del 22 al 24 tiene que ver con una decisión que tenemos que tomar: o Dios o las riquezas. Vamos a empezar entonces primero con el tesoro del creyente, y vamos a leer de nuevo los versículos 19 y 20. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Quizás aquí la frase principal que estamos encontrando y que queremos analizar dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Recuerde que este sermón lo estaban también escuchando los fariseos.
Y justamente este problema viene de la conducta de los escribas y de los fariseos, los cuales amaban enriquecerse a toda costa. Mediante actos de piedad aparente, o sea, de vivir a Dios aparente, de vivir a Jehová en ese caso, cierto, aparente, los fariseos procuraban siempre enriquecerse. No les importaba tampoco la forma para conseguirlo, ya que su objetivo era ese, justamente las riquezas. Y para ello los fariseos interpretaban la palabra de Dios de una forma muy particular, ¿cierto?, de que fuera realmente beneficioso para sus intereses. Era tal la forma en que ellos, ese afán de enriquecerse, que utilizaban la misma palabra de Dios para utilizarla como tal. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 28, que lo van a publicar, ¿cierto?, del 1 al 8. Dice lo siguiente, hablando de las bendiciones, cómo Dios promete bendiciones a Israel, al justo. Dice, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí vemos entonces una larga serie, ¿cierto?, de bendiciones que eran promesas de Dios para el pueblo de Israel, ¿cierto?, si obedecía, ¿cierto?, si guardaba la palabra y la ponía por obra. Lo iba a bendecir grandemente. Y vemos que realmente estas bendiciones son tremendas. Había bendiciones para la familia, por ejemplo, sobre sus rebaños, sobre sus campos, ¿cierto?, sobre sus graneros y sobre todo cuanto estuviera relacionado con la vida del israelita. Y aquellos fariseos, ¿cierto?, que estaban escuchando el sermón del monte, sabían muy bien esto. Pero desgraciadamente, viendo solamente la conveniencia personal, ellos buscaban celosamente enriquecerse, utilizando incluso este pasaje, ¿cierto?, de Deuteronomio 28. Ellos querían mostrar a todos, ¿cierto?, de que eran piadosos. Que la gente viera, ¿cierto?, que con esa piedad que ellos practicaban, ¿cierto?, el Señor los bendecía. Riquezas, tenían riquezas, ¿cierto?, y el Señor así los bendecía. Pero era una forma ilícita, ¿cierto?, de obtener las riquezas. Ellos consideraban entonces las riquezas, ¿cierto?, como un símbolo de bendición. Y este deseo, ¿cierto?, los llevaba a utilizar cualquier forma con tal de conseguir el propósito, ¿cierto?, de acumular estas riquezas. De hecho, los fariseos habían planificado un sistema religioso para enriquecerse. Por ejemplo, vendían los servicios religiosos. Hoy en día hay algunas iglesias que lo hacen. Haciendo oraciones en las casas de las viudas, cobrando por ello. Miren lo que dice el mismo Señor Jesucristo ahí en Mateo 23:14. Mateo 23:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice el Señor, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Una forma, ¿cierto?, es esa. Habían tenido un plan. Y había otra forma que podemos encontrar en la Biblia. Seguramente hay otras que no las mencionaron seguramente, pero ellos habían establecido un sistema llamado Corbán. Ahí en Marcos lo pueden ver después, Marcos 7. Era para no ayudar a los padres, ¿cierto?, cuando los necesitaban, porque la ley decía que
los hijos tienen que ayudar a sus padres, sobre todo si están en necesidad. Entonces ellos con este sistema llamado Corbán, ¿cierto? Simplemente no ayudaban a sus padres y ese dinero o esas riquezas pasaban, ¿cierto?, a sus propias arcas. Era tal la ambición que incluso ni siquiera ayudaban a sus propios padres que estaban realmente en necesidad. Bueno, vemos entonces que aquí que el corazón de los fariseos no estaba puesto en Dios, pero exclusivamente, ¿cierto?, en sus riquezas, en sus tesoros. Entonces, ante esta forma de vida incorrecta, quizás el término es muy blando, ¿cierto?, podríamos decir incorrupta, ¿cierto?, Jesús les dice a la gente, ¿cierto?, a todos los que están ahí, no os hagáis tesoros en la tierra. Y este verbo está en presente imperativo. Por lo tanto, es un mandato, no es una opción. Es un mandato, no es una opción. Además, este mismo verbo indica que es una acción continua. Como si el Señor dijese, no tengáis el hábito de atesorar dinero o riquezas. Quizás la mejor traducción, de acuerdo a los otros versículos que vamos más adelante, es que no atesores riquezas para vosotros mismos. Quizás esa es la mejor traducción que podríamos darle, ¿cierto?, a esto. Entonces tenemos que es un mandato, ¿cierto?, no hacer tesoros en la tierra. Ahora, ¿cuál es el alcance que tiene este mandato, ¿cierto?, el mandamiento del Señor? Primero debemos entender que el Señor no está prohibiendo, ¿cierto?, el dinero, sino todas las riquezas, porque está hablando de tesoros. Todo lo que atesoramos, ¿cierto?, es aquello que Él está prohibiendo. El Señor no dice tampoco que el problema está en las posesiones, ¿cierto?, del creyente, porque el Señor bendice al creyente, ¿cierto?, y le da posesiones, sino que en su actitud hacia las riquezas. Ese es el problema. Y por supuesto, la forma de obtenerlo, ¿cierto? El Señor no va a bendecir a ningún creyente que lo hace ilícitamente. Es decir, la importancia no está en lo que se tenga, ¿cierto?, como creyente o se pueda tener, sino entonces en la actitud que se tiene a las posesiones y hacia las riquezas. Por lo tanto, Dios no está diciendo que los creyentes no pueden ser ricos. Sí, puede ser. Miren, hay muchos ejemplos, vamos a nombrar algunos solamente, incluso de ambos casos. Por ejemplo, Abraham, sabemos muy bien que era un hombre sumamente rico, ¿cierto?, en ganado, en plata, en oro. Sin embargo, su objetivo no eran sus posesiones, sino que era Dios. Otro hombre que también era rico y que menciona la Biblia es Zaqueo, ¿cierto? Zaqueo. Pero sabemos también que él no las consiguió de la mejor forma, su riqueza, ¿cierto? Lo hizo cobrando sobre impuestos, ¿cierto?, como jefe de los publicanos. Por lo tanto, Zaqueo, ¿cierto?, el enriquecerse era su objetivo, ¿cierto?, prioritario en su vida. Sin embargo, luego del encuentro con Cristo, ¿cierto?, la actitud, la mirada de Zaqueo cambió entonces completamente. Otro caso que también encontramos es el joven rico. Bueno, hay muchos casos, pero el joven rico, ¿cierto?, pero sus riquezas le impidieron, ¿cierto?, seguir al Señor, porque amaba más sus riquezas, ¿cierto?, que a Dios. Entonces, lo que quiero decir es que el Señor no está hablando en contra de tener riqueza, sino el problema está en procurarla como objetivo principal de su vida. O sea, que esté centrado todo, ¿cierto?, en eso y por supuesto descuidando lo que es lo más importante para el creyente, ¿cierto?, que es Dios. Ahora, una riqueza o un tesoro, ¿cierto?, es aquello que ocupa el corazón del creyente. Y puede manifestarse de distintas formas este tesoro. Para uno a lo mejor el tesoro de su vida, ¿cierto?, como creyente puede ser su familia. ¿Ya? No hay nada malo en ello, pero hay, siempre y cuando, ¿cierto?, esté relacionado con el Señor. Para otro puede ser el trabajo, sobre todo los trabajólicos, ¿cierto? Yo fui uno de ellos en mi tiempo. Para otros el estudio, ¿cierto? La casa incluso muchas veces pasa a ser, ahí tenemos posesiones, pasa a ser entonces nuestro tesoro.
No os hagáis, dice, tesoros en la tierra, dice el Señor. Y aquí hay algo importante. El lugar de los tesoros que Cristo, ¿cierto?, prohíbe está aquí en la tierra. Y eso también tiene una cierta particularidad, porque el concepto tierra indica limitación. Está limitado esos tesoros, y también indica temporalidad. No son eternos. Quizás Pablo lo resume bastante bien ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. 2 Corintios capítulo 4, versículo 18 lo resume bastante bien esto que estamos diciendo. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, ¿cierto?, que es lo terrenal, sino las que no se ven, lo celestial. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es decir, que las cosas terrenales no tienen ningún valor al lado de las celestiales, ¿cierto?, que son eternas. Por lo tanto, entonces, el creyente, el verdadero creyente, está llamado, ¿cierto?, a poner su confianza a no ponerla, o ponerla con su confianza en las cosas del cielo, pero a no poner su confianza entonces en las cosas terrenales. ¿Por qué entonces? ¿Cuáles son las razones por las cuales que nos da aquí el Señor Jesucristo, por las cuales no debemos acumular riqueza? Si me seca mi boca. Razones. Ahí mismo en el 19, ahí mismo en el versículo 19, la segunda parte dice, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Ahí tenemos los agentes. Es decir, los tesoros terrenales son vulnerables, ¿cierto?, porque se deterioran. Y aquí el Señor afirma que la polilla, dice, y el orín o la herrumbre también, ¿cierto?, dice que las deteriora. La polilla, por ejemplo, se alimenta incluso de las mejores telas, inutilizándolas, deteriorándolas. Y recordemos que en la época de la cual estamos hablando, ¿cierto?, cuando se entregó este sermón, las telas eran un tesoro muy importante, ¿cierto?, dentro de la persona que tenía posesiones. Y también dice el otro que el orín, ¿cierto?, y la herrumbre entonces deteriora los metales. Ahí tenemos una razón por la cual no debemos acumular, no dice acumular tesoros. Y la segunda razón son y siguen siendo los delincuentes, ¿cierto?, donde ladrones minan y hurtan. Esta palabra minan, ¿cierto?, tiene que ver con perforar. Las minas, ¿cierto?, para obtener la riqueza tienen que perforar. Es decir, donde ladrones perforan y miran, sería, ¿cierto?, si lo quisiéramos traducir un poquito mejor. ¿Por qué? Porque las casas de esa época, ¿cierto?, eran simplemente de barro, ¿cierto?, de barro cocido. Y los ladrones lo que hacían era perforar justamente esos muros, esas murallas, ¿cierto?, y podían entrar y robar. Por eso dice donde ladrones minan, o sea, perforan, ¿cierto?, y hurtan. Por tanto, entonces, el que puso su corazón en la riqueza solo tiene entonces unas manos vacías, ¿cierto?, para Dios. Aun cuando incluso no se deterioren, incluso aumenten en esta vida, ¿cierto?, todas ellas como temporales, ¿cierto?, quedan limitadas entonces a esta vida, la vida terrenal, ¿cierto?, y son inútiles para la vida venidera, que realmente esa es nuestra verdadera vida. Como lo dice Pablo ahí en Timoteo, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, dice, con esto. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Entonces, ¿cuál debe ser la conducta del creyente, ¿cierto?, que posee riqueza? Porque el Señor sí le va a dar riqueza, ¿cierto?, sí le va a dar posesiones, pero ¿cuál debería ser la conducta de esto? Que es justamente el tema, ¿cierto? Pero mire, 1 Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 16, versículos 17 y 18, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas,
las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano, dice, a la vida eterna. El Señor dice que nos va a bendecir abundantemente y nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, dice. Pero aquí, ¿cuál sería entonces la actitud? Primera cosa, que no se enaltezcan, dice. Y eso pasa cuando el Señor nos bendice, ¿cierto? Con bastantes riquezas o posesiones, ¿cierto? Por un buen trabajo, por lo que sea, ¿cierto? Y a veces pensamos que al cabo del tiempo, ¿cierto? Pensamos que todo esto es producto de nuestro propio esfuerzo y nos comenzamos a olvidar de Dios. Y por eso el llamado de este mandato de no hacer tesoros aquí en la tierra. Esa es una. Que no pongan la esperanza, dice, ahí en la riqueza, sino en Dios, que es el tema del cual estamos hablando ahora, ¿cierto? Pero también dice que hagan el bien y que hagan también buenas obras con ella. O sea, ese es un poco el propósito de las riquezas que el Señor nos da, ¿cierto? Para justamente compartir con aquel que tiene necesidad, ¿cierto? Que practiquen el dar, que practiquen la generosidad. Esas son actitudes, conductas que el creyente debe tener con respecto a la riqueza, ¿cierto? Que el Señor nos lo da. Entonces, el objetivo del creyente, el objetivo del cristiano es hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo? ¿Cómo se hacen los tesoros en el cielo? Hay dos maneras de hacer tesoros en el cielo. Bueno, es lo que ya hemos mencionado. En primer lugar, por medio de una vida dedicada a Dios. Es decir, una vida piadosa, como lo que vivir a Dios, vivir a Cristo. Como fue, por ejemplo, el caso de Moisés, ahí en Hebreos 11. Yo tengo aquí el versículo, hablando de Moisés, ahí en ese pasaje, ¿cierto?, de los héroes de la fe. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. El caso de Moisés, ¿cierto? Porque tenía puesta la mirada, ¿dónde dice? En el galardón. O sea, puesta la mirada, ¿cierto?, en esa herencia, en esos tesoros celestiales y no, ¿cierto?, en esos tesoros de los egipcios. Esa es una forma, ¿cierto? Vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme, ¿cierto?, a una vida piadosa, como también, ¿cierto?, la solemos llamar, centrada en Cristo. En segundo lugar, hacemos tesoro en el cielo, como ya lo leímos también, compartiendo y administrando, ¿cierto?, los bienes terrenales. Lo leímos recién, ¿cierto?, ahí en Timoteo 6, 18 y 19. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Es una forma entonces también de hacer tesoros, ¿cierto?, en el cielo. Y de hecho el versículo 19 lo aclara bien. Es la forma como estamos haciendo tesoros en el cielo. Dice, atesorando, dice, para sí buen fundamento para lo porvenir. Lo que nos espera todavía. Hoy día estamos aquí, pero hay un evento importante todavía que tiene que suceder a la iglesia, ¿cierto?, en el porvenir. Y que echen mano, dice, a la vida eterna. Entonces aquí tenemos dos formas en que nosotros podemos, ¿cierto?, hacer tesoro. Vivir piadosamente, vivir, ¿cierto?, a Cristo y compartiendo con los que tienen realmente necesidad. Se me viene este momento, no me acuerdo bien dónde está, pero ¿se acuerdan que cuando Pablo dice que el que no trabaja no coma? Entonces después dice que trabaje para que tenga que compartir. No dice para él, para compartir con el que padece necesidad. O sea, las posesiones que el Señor nos da son también para compartirlas, no son para nosotros mismos. Entonces, ninguna comparación, ¿cierto?, posible hay entre los tesoros terrenales y los celestiales. Veamos, la idea es reforzarlo bíblicamente. Veamos lo que dice Pedro con respecto a esto. Pedro capítulo 1, versículos 4 y 5. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 4 y 5. Hablando de estos tesoros, ¿ciertos?, del cielo. Como decía nuestro hermano Rodrigo, ¿cierto?, es mejor que le dejemos tesoros celestiales a nuestros hijos, ¿cierto?, que cosas terrenales. Bíblicamente eso es muy bien. Dice ahí 1 Pedro 1, 4, 5, dice, para una herencia
esta herencia allá en el cielo es incorruptible, dice, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para nosotros los creyentes, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, los tesoros celestiales que constituyen la herencia eterna del creyente, dice aquí, de que son primeramente incorruptibles. Ya vimos cómo son incontaminables. También dice decir que no se deterioran, ¿cierto?, con el paso del tiempo. Son tesoros que están al margen, ¿cierto?, de la contaminación. Dice que también que son inmarcesibles, es decir, no se marchitan, no menguan, ¿cierto?, no se deterioran. Y además dice, ¿cierto?, ahí que esta herencia está reservada por Dios. Y eso, por supuesto, es una gran bendición, ¿cierto?, para nosotros los creyentes, que nos da todavía una seguridad aún mayor. Entonces, estas son razones más que poderosas, ¿cierto?, para que la vida del creyente esté siempre orientada, ¿cierto?, y centrada hacia lo celestial. Por eso que el versículo 20 lo dice, bueno, ya lo dijimos, pero lo vuelvo a repetir, dice, si no hacemos tesoro en el cielo, dice. ¿Ah? Donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Bueno, aquí el Señor nuevamente está reforzando, ¿cierto?, la enseñanza que ya hemos visto, confirmando también la seguridad de los tesoros celestiales, ¿cierto?, y custodiados por Dios, como ya lo decíamos recientemente, ¿cierto?, e inalterable a cualquier circunstancia, ¿cierto? Allí ya no hay agentes físicos, ¿cierto?, como la polilla, como el orín, ¿cierto? Tampoco hay ladrones, por lo tanto, están realmente, ¿cierto?, seguros y resguardados, ¿cierto?, por el Señor. Y ahí es donde debe estar entonces nuestro interés, ¿cierto?, como creyente por las posesiones. Pero esto no solamente la posesión, abarca todo en el fondo, ¿cierto? Confiar entonces en riquezas terrenales es una autoconfianza, ¿cierto?, que a veces nos imponemos. Porque esto conduce al fracaso, porque impide, esta autoconfianza que tenemos, impide entonces que el creyente se acerque a las cosas celestiales. Impide que el creyente, incluso como se nos enseñó también en las bienaventuranzas, ¿cierto?, ser pobre en espíritu. Y por eso entonces la importancia que tiene. 21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará, dice, vuestro corazón. Más argumento todavía. Todos sabemos, ¿cierto?, que el corazón, este órgano, el corazón, ¿cierto?, orienta toda la vida de las personas. Eso es un hecho. Nuestro corazón deja de bombear y nos trae graves problemas. Pero aquí no está hablando del corazón, está usando una metáfora, sino está hablando del corazón en el sentido espiritual. Y en ese sentido, ¿cierto?, como el centro de la vida y de la voluntad humana, es el corazón, este corazón espiritual. Así como el corazón, ¿cierto?, el órgano, el corazón, también está orientado, ¿cierto?, orienta nuestra vida. En este caso estamos hablando, ¿cierto?, del corazón espiritual. La persona, entonces, es atraída hacia lo que constituye el máximo interés del corazón. Esa va a ser siempre que va a ser atraído hacia eso. Si el tesoro es terrenal, el corazón está orientado hacia él. Entonces, la vida se convertirá también entonces en algo terrenal. Para que el corazón realmente sienta afecto, ¿cierto?, por las cosas celestiales, el tesoro entonces debe ser también celestial. Si todo lo que valora una persona está en la tierra, cuando tenga que partir de este mundo, ¿cierto?, lo va a hacer con tristeza, ¿cierto?, porque va a dejar sus tesoros, ¿cierto? Sin embargo, cuando un creyente, ¿cierto?, como atesora, ¿cierto?, en el cielo, ¿cierto?, si se llega a morir, si tiene que partir de este mundo, se va a ir feliz, ¿cierto?, a la presencia del Señor. No se va a preocupar, ¿cierto?, por eso, porque Él tiene sus tesoros allá en el cielo. Entonces, el tesoro del creyente está en las cosas de arriba, porque su vida también es celestial. Recuerde que somos ciudadanos del cielo.
Veamos un pasaje que nos habla también de esto. Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Que también se habla. Colosenses, capítulo 3, del 1 al 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, aquel que ha depositado su fe en el Señor, ¿cierto? Ha sido salvo, ¿cierto? Está hablando al creyente. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, ¿cierto? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí además está nuestro Salvador. Poned, dice, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Hemos muerto al mundo, ¿cierto? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, dice, en Dios. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendas cosas bendiciones grandes, mejor dicho, que podemos tener, ¿cierto? Con estas palabras que tenemos. Además, el Señor dijo en una oportunidad, ¿cierto? De la abundancia del corazón habla la boca. Si mi corazón está en lo terrenal, va a hablar las cosas del mundo. Sin embargo, si mi corazón, su corazón, está enfocado, ¿cierto? hacia lo celestial, por supuesto que va a hablar de lo celestial. Hasta ahí tenemos entonces la primera parte que corresponde, que era la más larga, por supuesto, al tesoro del creyente. Pero ahora en la segunda parte, de los versículos 22 al 24, en el fondo, la idea es poder llegar a tomar una decisión como creyente. O Dios o la riqueza. Y vas a dar varias razones, ¿cierto? Ahí en estos versículos. O Dios o la riqueza. Vamos a partir viendo entonces el versículo 22. Todavía me tirita la mano. Es que ayer no pude estudiar porque realmente estaba complicado, entonces me preocupa. Yo estudié en la semana así. Versículo 22. La lámpara del cuerpo dice que es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Bueno, aquí nuevamente el Señor Jesucristo emplea entonces un lenguaje figurado, una figura literaria, ¿cierto? Para concluir su enseñanza en estos últimos versículos, al decir, ¿cierto?, que el ojo es la lámpara del cuerpo. Nuevamente, el ojo es el órgano, ¿cierto?, que capta la luz, ¿cierto?, y permite que nosotros lo podamos mover sin problemas, sin dificultades, ¿cierto?, porque puedo captar que está eso ahí o hay un desnivel, ¿cierto? Entonces, el órgano, ¿cierto?, permite eso. Entonces, aquí en un sentido figurado, ¿cierto?, porque está usando una figura literaria, está refiriéndose entonces al modo de ver las cosas. El modo de ver las cosas espiritualmente hablando. Y el modo entonces de ver las cosas condiciona, ¿cierto?, y orienta el estilo de vida de una persona, como ya lo hemos dicho anteriormente con respecto al corazón. Es decir, que la conducta de la persona es el resultado, ¿cierto?, del modo de ver las cosas de esta vida. El centrar las cosas en lo terrenal se convertirán entonces en su tesoro de vida, ¿cierto? Y esto trae, por supuesto, consecuencias espirituales. Quizás la primera consecuencia es el dominio de los sentimientos íntimos que conducen la forma de vida. Por eso dice que afecta el corazón también. De modo que donde está el tesoro, ¿cierto?, allí también va a estar, ¿cierto?, el corazón. Sin embargo, no solamente afecta al corazón, sino también la mente. El pensamiento del hombre está condicionado también en gran medida, ¿cierto?, por aquello que ve. Muchas cosas entran por ahí. Por lo tanto, entonces el Señor Jesucristo quería que sus oyentes, allá en los comienzos, ¿cierto?, hoy somos nosotros, ¿cierto?, tuviesen claro de que hay una manera correcta y otra incorrecta, ¿cierto?, de ver las cosas. La correcta corresponde a una visión celestial, ¿cierto? La incorrecta es propia de la visión terrenal. La forma de tener entonces una visión correcta de las cosas es poner la mira, ¿dónde? En
Cristo. La mira en el Señor, conducirnos de acuerdo a la voluntad de Dios, vivir piadosamente, vivir a Cristo. Esa es la visión correcta que el Señor pide de todos, o demanda, mejor dicho, de todos y cada uno de nosotros los creyentes. Juan 8:12 nos dice algo con respecto a esto. Juan 8:12 dice, en la segunda parte, el que me sigue, ¿cierto?, no andará, dice, en tinieblas. O sea, el creyente que sigue a Cristo, que vive a Cristo, que anda en su voluntad, ¿cierto?, que es piadoso en su forma de vida, dice que no andará en tinieblas, sino dice que tendrá la luz de la vida. Una visión entonces con ojo bueno, hablando de este ojo espiritual, si no estaría condenado, producirá un cuerpo entonces también lleno de luz, es decir, una vida que brilla, ¿cierto?, en un mundo de tinieblas. Recuerde que también se nos enseñó en el Sermón del Monte de que tenemos que ser la luz del mundo, la sal también del mundo, ¿cierto? Bueno, eso es también parte del sermón, porque el sermón tiene un hilo conductor ahí. Versículo 23 de Mateo 6. Ahora el caso contrario. Primero vimos el ojo bueno, ahora el ojo malo. Dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? El ojo malo, el ojo maligno. La visión incorrecta entonces dice que procede de un ojo maligno. Además tiene que ver un poco, no lo vamos a ver ahora, pero con a quien se le llama maligno, ¿cierto? A Satanás, ¿cierto? Mundano en el fondo. Este ojo tiene, por decirlo, un defecto, tiene una doble visión, ¿cierto?, que va a conducir a un error cuando tenga que tomar decisiones, y especialmente las espirituales. Por lo tanto, entonces, la visión luminosa, esa visión limpia, ¿cierto?, es la que se ajusta al modo como Dios ve las cosas. Y esto es una visión, como dice, buena porque es celestial. Ahora, una situación semejante produce que el cuerpo entero también exprese todo, así como la luz nos ayudaba, ¿cierto?, a poder caminar bien, ¿cierto? En el caso del ojo malo dice entonces que va a estar en tinieblas. Una visión entonces acomodada a las tinieblas, ¿cierto?, llena de tinieblas la vida del creyente. Quiere decir esto entonces que la orientación de las cosas serán malas porque proceden de una visión maligna. Miren lo que dice Primera de Juan 1:6. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si decimos que andamos viviendo una vida piadosa, si decimos que estamos centrados en Cristo, eso está diciendo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Estamos fuera de la verdad. Otra forma también que podemos encontrar ahí en 1 de Juan, ¿cierto?, capítulo 3, versículo 11. A lo mejor muy sencillo el caso, pero el que aborrece, dice a su hermano, está en tinieblas. Y anda en tinieblas, dice, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado, dice, los ojos. Por eso es importante cuál es nuestra visión con respecto, ¿cierto?, a las cosas terrenales, a las cosas de la vida en general, pero aquí está hablando de estas posesiones. Y finalmente, el versículo 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir, dice, a Dios y las riquezas. Aquí la enseñanza del Señor Jesucristo termina con una
imposibilidad. ¿Cuál es esa? Nadie puede servir a dos señores. Y aquí se trata entonces de escoger entre Dios y las riquezas, entre Dios y los tesoros. Pero el interés de estos dos señores del cual habla el Señor Jesucristo es diametralmente opuesto. Al ser opuesto, entonces, uno de los dos dice será el que deba ser elegido, el otro rechazado, naturalmente. Es decir, que el creyente no puede tener, ¿cierto?, el corazón al mismo tiempo en Dios y en el mundo. O sea, o somos, por eso que esa parte del capítulo dice, o Dios, ¿cierto?, o el mundo en el fondo, ¿cierto? Además porque el creyente tiene todos los recursos, tiene todo lo necesario dado por Dios, ¿cierto?, para que él pueda realmente orientar su vida, ¿cierto?, hacia lo celestial. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 18 y 19. Pero gracias a Dios, dice, aunque erais esclavos del pecado, lo que éramos antes, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En el salvo, ¿cierto?, en el creyente, se ha producido entonces un cambio liberador que le permite entonces entrar voluntariamente, sin ningún problema, ¿cierto?, al servicio de Dios, hacia lo celestial. La salvación produce en el creyente, ¿cierto?, un cambio de posición delante de Dios. Un cambio de posición, ¿cierto?, delante de Dios. Y también lo capacita, ¿cierto?, para ese cambio de vida, lo capacita para cambiar, ¿cierto?, la orientación de su vida. No es que la persona reciba a Cristo y a medida que la persona va aprendiendo, ¿cierto?, va actuando conforme, ¿cierto?, a la palabra de Dios. No puede andar conforme a lo que todavía no ha sido enseñado, ¿cierto?, por el Señor. Entonces, el Señor Jesucristo dice, termina la enseñanza, ¿cierto?, diciendo, no podéis servir a Dios o a las riquezas. Dice, en el fondo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Y por qué? Ya lo dijimos, ¿cierto? Porque hay una gran diferencia entre el mundo y Dios. Son totalmente contrapuestos. Y por eso entonces que Dios nos exige todo. Dios no se conforma con algo de la vida del creyente. O eres frío, dice cierto Apocalipsis, o eres caliente. Pero si eres tibio, ¿cierto?, no se conforma. Y las razones son esas, porque existe, ¿cierto?, el Señor exige todo, ¿cierto? Y porque existe un antagonismo de valores, pero totalmente opuesto, contrapuesto, ¿cierto?, entre el mundo y Dios. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que decidir, ¿cierto?, o Dios o las riquezas. Ese es un desafío personal, ¿cierto? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es imposible, ¿cierto?, porque son valores, puntos de vista totalmente opuestos. Y no puede. Entonces la pregunta es, como creyentes, ¿a quién servimos, cierto? ¿O a quién estamos sirviendo, mejor dicho, cierto? Como dijo, ¿cómo se llama? Josué, escogeos hoy a quién sirváis, ¿cierto? Al mundo, pero yo, dice, a Jehová serviremos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso que es importante que, no importa quién se pare aquí adelante, todo mensaje que se predica aquí o en cualquier parte, ¿cierto?, tiene su propósito porque Dios quiere cambiar la vida del creyente. Y este desafío personal, ¿cierto?, a quién servimos, a quién estamos sirviendo, es algo que nosotros deberíamos reflexionar hoy día, ¿cierto? ¿A quién realmente estamos sirviendo? Hacer un examen, ¿cierto? Y hacer cambios en nuestra vida. La idea, ¿cierto?, siempre de la palabra de Dios, en todas partes, es que nosotros hagamos esos cambios a medida que vamos aprendiendo nuevas cosas. Mire cómo lo dice Pablo y con esto terminamos. En Romanos 12:1. Hermanos, dice, os ruego, dice Pablo, sabía muy bien lo que significaba esto.
Os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, nuestro modo de vida, ¿cierto? Como lo hemos dicho, una vida piadosa, ¿cierto? Una vida centrada, ¿cierto? En el Señor Jesucristo, centrada, ¿cierto? En el Señor. Entonces, nuevamente, la pregunta es, yo ya he tomado mis decisiones porque tuve el tiempo de prepararlo en la semana. Hay que hacer muchos cambios en la vida. La palabra de Dios es justamente esa. Pero ¿cuál va a ser su decisión? Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más le damos las gracias por sus bendiciones, pero especialmente por el mensaje de su palabra, que ya ha sido entregado, ya ha sido expuesto, Señor, y que seguramente el Espíritu Santo ha estado trabajando en el corazón de todos nosotros y de alguna manera nos ha hecho ver las cosas que no andan bien y también nos ha hecho ver la necesidad de un cambio. Permite, Señor, que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones hasta conseguirlo, porque no es fácil, porque muchas veces queremos hacerlo, Señor, bajo nuestro propio esfuerzo, pero queremos aprender, Señor, una vez más a depender de usted. Y sabemos que si aprendemos a depender de usted, las cosas se van a hacer mucho más fácil y vamos a poner ese punto de vista tan importante que es colocar las cosas arriba. Bendice a esta iglesia, bendice a sus líderes, bendice a todos y cada uno de los hermanos que están aquí presentes, los que no han venido tampoco, también, Señor. Y quedamos en sus manos el resto del tiempo y el resto de la semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.